Ah, Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una pequeña exposición de ahora, donde voy a detallar algunos de los principales, una introducción a lo que es el tema de los archivos en general. Hemos hablado de ellos durante toda la exposición, pero ahora quiero hacer un pequeño seminario, ¿no? Sobre todo porque va a haber un cambio, incluso en el logotipo del sistema de archivos, en el logotipo del Archivo General de la Nación. Y quiero recordar, digámoslo así, y ayudar también en la enseñanza y aprendizaje, eh, algo muy importante, que es cómo se construye el tema del sistema de archivos. Esta es una pequeña charla, una pequeña introducción que espero que todos podamos aprender. Luego vamos a ver la parte ya del curso, el día lunes, que nos toca en el tema del inventario y en el tema ya del documento digital. ¿Correcto? Pero antes quiero dejar claro, para terminar con el tema de archivos, lo que es archivística y normativa. Miren, este tema de los archivos va a tener este esquema de exposición. Primero, qué cosa es un archivo, qué es un sistema de archivo, qué es el documento de archivo, cuáles son las normas generales del Sistema Nacional de Archivos, cuáles son las funciones y responsabilidades en el sistema y cuál es el marco normativo específico. Sí, existe un Sistema Nacional de Archivos. Sí, este Sistema Nacional de Archivos integra a todas las entidades públicas a nivel nacional. Y sí, el sistema también implica responsabilidad y también permite que las entidades privadas ingresen al sistema. No es excluyente. La pregunta siempre que me hacen es, ¿qué cosa es un archivo entonces? Entonces, hay varias definiciones de la que es un archivo. Tres son las que han perdurado, digamos así. La primera definición es que es un conjunto orgánico de documentos, es decir, todos los documentos que son producidos, en ese sentido, emitidos o recibidos, en el ejercicio de una función por las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas. Esa sería la definición general de lo que es un archivo en una función. Sin embargo, hay otras definiciones, porque un archivo no solamente es el conjunto orgánico de documentos, es también la función del organismo productor. Es decir, los archivos pueden ser de la administración central, periférica, autonómica, local, jurídica, etc. ¿Qué significa? Que la función de archivo implica que hay que archivar y hay una responsabilidad por hacer. Entonces, cuando dices, ¿cuál es tu función? Mi función es archivo. Entonces, hay una responsabilidad de archivar, de custodiar, de preservar y de brindar acceso y servicio a los documentos que tenemos. Esa es la segunda definición. La tercera es que en función del ámbito de sus fondos, sean nacionales, generales, regionales, provinciales, distritos, ¿no es cierto? Los archivos son eso, es el conjunto de fondos y colecciones que conserva una institución. O sea, no solamente es un conjunto orgánico de documentos, también es un conjunto de fondos. Y los fondos son un conjunto de secciones, y las secciones son un conjunto de series, y las series son un conjunto de documentos. Como tal, los archivos son un conjunto de fondos y colecciones. En la función de la personalidad jurídica, es decir, vamos a hablar de instituciones, ¿no? Existen dos tipos de archivos, que se llaman archivos públicos y archivos privados. Y en función del ciclo vital de los documentos pueden ser catalogados en varios archivos. Básicamente están los archivos de oficina o gestión, los archivos centrales, los archivos intermedios o los archivos históricos. También entre gestión y central existe un archivo que es un archivo que ha sido suprimido por el Sistema Nacional de Archivos, pero hoy otra vez lo quieren proponer, que es el archivo periférico. ¿Correcto? Entonces, se está tratando de incluir otra vez el archivo periférico en el sistema de archivos. ¿Ya? Entonces, estas son, digámoslo así, las, eh, las maneras en que vemos los archivos. Entonces, todo esto de conjunto orgánico de documentos es básicamente la definición fundamental. La segunda definición de archivo es que es una institución cultural.
Por eso tú vas a ver el nombre Archivo General de la Nación como una entidad cultural, Archivo Regional como una entidad cultural, es decir, una institución cultural donde se reúne, donde se custodia, donde se trabaja, ¿no? Ordenando, difundiendo para la cultura, para la memoria, ¿no? Aquellos documentos, tanto de la gestión administrativa, aquella información que nosotros podemos tener sobre los documentos y contenidas en ellos, y también la investigación y la cultura. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de un archivo, es decir, una institución donde se reúne, conserva, ordena y difunde los archivos orgánicos para la administración, para la información, para la investigación y para la cultura. La tercera definición es que el archivo también es el local donde se conservan y custodian los documentos orgánicos. Es decir, el repositorio, el depósito, el lugar donde guardamos los documentos también se conoce como archivo. Es muy lamentable que a lo largo de los años han existido malas prácticas y a la vez malos manejos del trabajo que realizan los archiveros. Y asimismo, un total desconocimiento de las normas de protección de nuestro patrimonio documental. De esta forma, podemos encontrar que muchas organizaciones o entidades gubernamentales, más que nada del ámbito local, regional o provincial, adolecen de políticas de protección de nuestro patrimonio documental. ¿Qué significa esto? Que pues lo lógico es que vayan a ir desapareciendo los archivos. Y algunas veces desaparecen los archivos por el solo hecho de no contar con instrumentos o con normas que los amparen. Este fue el caso de la Municipalidad de Pisco, que fue presa de un incendio del año 2010, donde los documentos de obras públicas se perdieron en su totalidad. Otro caso es la desidia, el desorden, la falta de previsión y, como es lógico, la negligencia en la concentración de los documentos. Las transferencias de documentos pueden terminar como lo que estamos viendo. Simplemente agarran los documentos, los colocan en papel y cajas de cartón de leche Gloria y los amontonan en los archivos. Práctica que es francamente deleznable, detestable y reprochable, a la vez que sancionable. También existe, ¿no?, muchos ejemplos de las malas prácticas, sobre todo cuando están destinadas no a la protección, sino todo lo contrario, a la destrucción. Y es el caso de la Municipalidad de Chiclayo, donde gran parte de una casona donde se encontraban custodiados los documentos se quemó fruto de un incendio. Este caso muy particular es la información que se encontró en una institución pública en la ciudad de Lima, donde los documentos pues no tenían ni siquiera un orden establecido. Había una mala distribución de información, las cajas estaban llenas de simplemente estos letreros sobre distintos temas. De repente, y dentro de cada caja estaban ordenados, pero estaban acumulados en un trabajo que no estaba totalmente definido. Y esto hacía, lógicamente, que las malas prácticas de gestión documental determinen, pues, que haya mal manejo de los archivos, ¿no? Acá vemos cómo no hay unas cajas archiveras donde se conserve la información. Vemos que existe una mala nomenclatura, porque ustedes pueden ver aquí que las cajas solamente señalan un asunto y un rango, ¿no? Pero nada más. Y esa es una mala práctica que no debemos emular. En otros casos, las malas prácticas nos llevan a pensar incluso cómo tenemos que organizarnos. Pues, y eso implica pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de acá, ¿no? Este ejemplo de cómo no se ha previsto un control pormenorizado de la custodia de documentos en un gobierno regional que determinó que se quemaran los documentos. Eso es algo triste que pasa en nuestra historia, que los documentos pues no sean sometidos a un buen tratamiento técnico,
que fruto de ese mal tratamiento técnico, pues, existan falencias como esta, que esperemos que algún día se puedan superar, ¿no? Se puedan superar y que esa superación, pues, implique un mejor manejo del patrimonio. Entonces, Profesor, sí buenas escucho. tardes. Una consultita. ¿Cuándo ya se debería de, cómo le digo, de ya dar de baja al archivo? ¿En cuánto tiempo un documento ya puede ser dado de baja? Ya, me has tocado mi punto débil. ¿Y sabes cuál es mi punto débil? Mi punto débil es que yo no dejo nunca una pregunta en el tintero, a pesar de que después tendría que hablar sobre ese tema. A mí no me gusta, por ejemplo, decirte, oye, ya después lo voy a ver. No, tengo que solucionarlo en este momento. Mira, vamos a ver el ciclo vital del documento. Y eso lo hago aquí, camino. Cuando alguien te va a enseñar, tú siempre tienes que decirle, profesor, ¿puedes ponerlo en la pizarra? Sí, es como si estuvieras agarrando una pizarra, porque eso demuestra que el profesor sabe. Si no, simplemente el profesor está leyendo una diapositiva que no lo ha hecho, que lo ha hecho otro. ¿Ya? Mira, todo documento, vamos a poner acá un documento, ¿ya? Todo documento, vamos a decir que este es, por ejemplo, un contrato para la compra de pizarras acrílicas para el colegio 1052. ¿Ya? Vamos a decir que este es ese contrato, ¿cierto? Todo documento, inclusive este contrato, tiene un valor, ¿correcto? Y fruto de ese valor se determina lo siguiente. Primero, el tiempo que se va a conservar en la oficina. ¿Cuánto tiempo tengo que guardarlo yo en la oficina? El tiempo que se conserva en la oficina tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama? Se llama periodo de retención. De retención. Ese periodo o plazo de retención es el tiempo en que el documento se tiene que conservar en la oficina. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, Carmen. profesor. ¿Correcto, Sí, Carmen? ¿Cómo se llama, Carmen, ese periodo? periodo de retención. Ya, muy bien. Y ese periodo de retención, Carmen, se mide siempre en años. En años. ¿Ya? O sea, ¿cuántos años tengo que conservarlo en la oficina? Cuando los documentos se conservan en la oficina, el nombre de esa oficina, el nombre de ese lugar, tiene una definición propia. Es decir, tiene un nombre el lugar. Profesor, ¿pero no se llama oficina? Sí, pero la oficina es el lugar donde se manejan las cosas del área, de la unidad orgánica. Pero donde conservamos estos documentos se llama archivo de gestión. ¿Ya? ¿Cómo se llama, Carmen? Archivo de gestión. Ok. Entonces, cuando tú me hagas una pregunta, me vas a decir, profesor, ¿cuál es el periodo de retención en los archivos de gestión? ¿Correcto? Y eso ya habla de que estás aprendiendo. Profesor, ¿cuál es el periodo de retención en los archivos de gestión? ¿Qué me quiere decir con eso? Profesor, ¿cuántos años se queda en la oficina? ¿Te das cuenta? ¿Cómo incluso hasta cambia, ¿no? Cambia. Demuestra pues que tienes un poquito más de experiencia o conocimiento sobre la materia. Y ahí es cuando comienza la intervención. Después del archivo de gestión, el documento se puede transferir. ¿Qué puede pasar con el documento, Carmen, después? Puede transferir. Se puede transferir. Entonces, ese proceso se llama transferencia. Es decir, se pasa del archivo de gestión al siguiente nivel de archivo. Ahora, existen dos posibilidades. Dos posibilidades. Dos posibilidades en ese archivo de gestión. ¿Cuál es? Las posibilidades son, o bien que vaya al archivo periférico,
o bien que vaya al archivo central. ¿Cuándo los documentos van al archivo periférico? Cuando son documentos en gran cantidad que todavía no concluyen su trámite que les da origen. Es decir, acá, en este caso muy particular, los documentos todavía están semi-activos. ¿Sí? Todavía no hay conclusión del trámite, pero ya no tengo espacio en la oficina, entonces crean su archivo periférico. ¿Ya? Y acá, cuando los documentos ya han cumplido su función administrativa, es decir, cuando ya son pasivos. ¿Correcto? Es decir, estamos hablando del punto de vista administrativo. El valor administrativo ya es pasivo. ¿Ya? Entonces, o bien van al archivo periférico o bien van al archivo central. Luego, cuando los documentos ya han pasado, ¿no es cierto?, por el archivo periférico, los documentos tienen que ser transferidos al archivo central. Por eso es que los archivos periféricos se tienen que pasar al archivo central. Y acá viene otra opción. Una vez que ya está en el archivo central, los documentos tienen que pasar a otro archivo. ¿En qué proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Carmen? Pasivo. No, acá está. Archivos en... ¿Cómo Allá. se... Una transferencia. Transferencia. En transferencia pasan a otro, ¿no es cierto? Transferencia. ¿A qué archivo pasará en transferencia? A un archivo, se llama intermedio, ¿ya? A un archivo intermedio. Ese archivo intermedio puede estar en dos instituciones tienen archivos intermedios. Si tú estás en una región, ¿ya? Por ejemplo, ahorita estás en Ica o incluso en el Callao, deberían pasar al archivo intermedio el archivo regional. ¿Ya? Si tú estás ahí. ¿Solamente ahí? No. También hay otro. Si tú estás en Lima, deberían pasar al archivo general de la nación. Esa es la transferencia de documentos. O bien pasa la transferencia final, ¿correcto? O bien pasan al archivo general de la nación, o bien pasan al archivo regional. ¿Ya? Eso pasa cuando hacemos transferencia. Pero no solamente se hace transferencia. Cuando los documentos pierden su valor, es decir, ya no son útiles para nada, ¿cierto? Ya no sirven para sustentar derechos, ya son documentos que han perdido su valor, ese proceso se llama eliminación. ¿Cómo se llama? Eliminación. Eliminación. ¿Ya? Y ese proceso de eliminación termina también en el Archivo General de la Nación o el Archivo Regional. ¿Cómo? Ya como documentos hechos papel solamente. No como documento físico, sino como documento de papel. O bien van al Archivo General de la Nación, o bien van al Archivo Regional. ¿Sí? Y para eso, ya el Archivo General de la Nación o el Archivo Regional recoge el papel que es para eliminar, lo depura y con esa venta sustenta su presupuesto. ¿Correcto? Eso es una disposición nueva. Hace 2 años no había esta disposición. Cada entidad manejaba su propia eliminación. Pero ahora las entidades públicas tienen que manejar solamente la transferencia al Archivo General de la Nación y luego la eliminación, presentar el expediente para que el Archivo General de la Nación lo elimine o el Archivo Regional lo haga. ¿Ya? Entonces, este contrato del archivo de gestión o bien pasa al archivo periférico o bien pasa al archivo central y de acá del archivo central pasa al archivo intermedio del archivo regional o el Archivo General de la Nación o se elimina bajo un procedimiento archivista. O bien puede ser que el archivo de gestión mande al archivo periférico y de ahí pase al archivo central para que de ahí pase al archivo intermedio, o bien puede ser que el archivo de gestión pase directamente al archivo central y de ahí pase al archivo intermedio, o bien puede ser que el archivo de gestión pase al archivo central y lo mande a eliminar.
¿correcto? A ver, yo te hago una consulta. ¿Podemos eliminar desde el archivo central o no? No, No. Sí, podemos eliminar desde el archivo central. ¿Podemos eliminar del archivo de gestión o no? no. No. ¿Podemos eliminar del archivo periférico o no? Oh, No. ¿Ya? No podemos eliminar ni del archivo periférico ni del archivo de gestión. Solamente podemos eliminar cuando los documentos vienen del archivo intermedio o del archivo general de la nación. ¿Cuándo eliminamos documentos del archivo intermedio y cuándo eliminamos documentos del archivo general, del archivo central? Perdón, del archivo central. Eliminamos documentos del archivo central cuando los documentos ya no tienen ningún valor administrativo, ningún valor legal. Y eliminamos documentos del archivo intermedio cuando los documentos que pasaron al archivo, del archivo central al archivo intermedio ya no sustentan ningún derecho para los ciudadanos. Ahí se puede eliminar. ¿Qué documentos pasan al archivo intermedio del archivo central? Los documentos de las entidades que han sido liquidadas o ya no funcionan. Por eso es que la mayoría de los documentos que pasan al archivo intermedio son documentos de entidades públicas liquidadas, fenecidas, es decir, que ya no existen. Ahí recién prácticamente se emplean los archivos intermedios. ¿Ya? Pero solamente los documentos van al archivo intermedio, no. ¿Por qué? Porque del archivo intermedio puede hacerse eliminación, pero también del archivo intermedio, y lo voy a poner por aquí, pueden derivarse estos documentos a otro archivo. ¿Qué archivo? El archivo histórico. ¿Ya? Entonces nosotros podemos tener que del archivo intermedio se pase el archivo histórico, del archivo intermedio se haga eliminación y el archivo central también se haga eliminación. ¿Ya? Todas las flechas rojas significan transferencias, ¿correcto? Todas las flechas rojas significan transferencia. Todas las flechas que tienen puntitos, ¿ya? Vamos a ponerle un color, ¿ya? Vamos a poner color amarillo, ¿ya? Todas las flechas amarillas significa eliminación. Los documentos en el archivo histórico, hasta ahora, yo tengo una teoría diferente, pero los documentos en el archivo histórico no se eliminan, ¿correcto? En el archivo histórico los documentos no se eliminan. Se eliminan solamente o bien en el archivo central, donde lo voy a poner también de color amarillo, para que se entienda que solamente desde ahí se puede eliminar, o bien del archivo intermedio, donde también lo voy a colocar de color amarillo, para que se entienda que esa es su posibilidad. Pero básicamente los archivos históricos no se tienen documentos para eliminar. En mi opinión muy personal, sí se debe hacer una depuración de los archivos históricos. ¿Por qué? Porque los archivos históricos tienen documentos que han sido heredados años antes que incluso existiera la teoría archivista. Entonces, básicamente, muchos de los documentos que se consideran históricos en realidad no lo son y ocupan un espacio innecesario que hace que nuestros documentos en los archivos históricos no estén bien organizados ahorita. Entonces, básicamente esa es la función. Ahora, tú me preguntas, ¿cuánto tiempo? Lo que me quiere decir es cuál es su periodo de retención. Los periodos de retención varían, y lo voy a poner como una nube, ¿ya? Porque en realidad son variables. El periodo de retención en el archivo de gestión va de los 2 a los 5 años generalmente. Generalmente, ¿ya? Generalmente, va de los 2 a los 5 años. ¿Puede ser más? Sí. ¿Puede ser menos? También, dependiendo la serie documental que se va a evaluar. Y dependiendo también los factores de valoración que los vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Entre 2 a 5 años. Sea para mandar al archivo periférico, sea para mandar al archivo central. Ya te dije, desde el archivo de gestión no se elimina. ¿Ya? Entonces, esos son los tiempos aproximados. En el caso del archivo central, tenemos dos propuestas. ¿Cuáles son? La primera es que los documentos se vayan a conservar.
Es decir, después de un tiempo tendrán que ser transferidos. Por eso lo voy a poner del color, de este color rojo, ¿no? De color rojo. ¿Ya? Si son transferidos, lógicamente, esos documentos tienen que dar un tiempo. En el archivo central, ¿cuánto tiempo, profesor? Bueno, usualmente, y eso es algo que nosotros vemos, usualmente cuando los documentos ya tienen 30 años a más, ¿ya? Tienen que ser transferidos al archivo intermedio del archivo regional o del archivo general de la nación. Eso es para el caso de la transferencia de documentos que se van a quedar. Esos documentos, voy a ponerle color verde, ¿ya? Para que se entienda. Esos documentos que se van a quedar, ¿ya? Por eso voy a poner acá el color verde para que se entienda de qué estoy hablando, ¿ya? Esos documentos tienen un valor. ¿Cuáles son ese valor? El valor de los documentos, cuando se quedan, cuando no se pueden eliminar, se llama valor permanente. ¿Cómo se llama, Carmen? Valor permanente. Valor permanente. O sea, cuando los documentos se van a quedar, no se eliminan, se llama valor permanente. Y cuando los documentos se pueden eliminar, no significa que se deban, sino se pueden eliminar, en realidad deberían eliminarse, pero la ley no te obliga a eliminar. Lo que te obliga a hacer es a seguir los procedimientos si quieres eliminar. Cuando los documentos se pueden eliminar, el valor se llama valor temporal. ¿Cómo se llama el valor, Carmen? Valor temporal. Valor temporal, ¿correcto? Entonces tú tienes documentos de valor permanente, que usualmente son entre 30 a más años, y documentos de valor temporal, que acá no son 2 a 5, sino aproximadamente dependiendo los documentos que conservas en tu oficina, ¿ya? La suma entre el archivo de gestión y el archivo central te dará la suma total de años que se tienen que quedar antes de la eliminación. Usualmente, no digo siempre, usualmente son 10 años, ¿correcto? 10 años. Eso es usualmente. No digo que siempre, usualmente. Lo voy a poner acá, ¿ya? Un asterisco. Usualmente. Para que no me confunda, pero profesor, te dijo 10 años. No, digo usualmente, estoy diciendo que siempre. Los documentos se quedan 10 años. ¿Existen excepciones? Claro. ¿Y cuáles son las excepciones, profesor? Las que te diga la ley, las que evalúes en un comité que se llama Comité Valor de Documentos y establezcas para tus archivos. ¿Ya? Entonces, usualmente se quedan 10 años. Ahora, esos 10 años son los años de suma entre el archivo de gestión y el archivo central. ¿Cuántos años será entonces en el archivo central? Si el total son 10. Tendrá que ser pues entre 8, ¿ya? Si son 2 años en archivo de gestión más 8, la suma será 10, ¿cierto? Y si son 5 años, en el otro año también se quedan 5 años, ¿cierto? 5 años, más o menos así, ¿ya? Es decir, si los documentos en el archivo de gestión se quedan 2 años, en el archivo central se quedarán 8. Si los documentos se quedan 5 años, en el archivo central se quedarán 5 años. Pero eso es usualmente. ¿Existen excepciones? Claro que sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que los documentos tengan mayor frecuencia de uso. Entonces, si los documentos son solicitados continuamente, ese tiempo en que se quedan en el archivo central y no se eliminan, va a ser un poco más largo. Ya el documento se quedará, pues, más tiempo, ¿cierto? Más tiempo. Pero usualmente está en el archivo de gestión 2 a 5 años, luego pasa o bien al archivo periférico o bien al archivo central. En el archivo central se queda de 30 más y se puede quedar también en el archivo de gestión, en el archivo central, perdón, entre 8 o 5 años, dependiendo del caso. Si son 2 años en el archivo de gestión, se quedará 8. Si son 5 años en el archivo central, el archivo de gestión, perdón, se quedará 5, para que sume 10, ¿no es cierto? Pero solamente los documentos de valor. ¿Qué valor? Amarillo. ¿Qué valor es?
Permanente. ¿Amarillo es permanente? Temporal. Temporal, ¿ya? Ahí es cuando definimos, ¿correcto? Entonces, vamos a poner en práctica todo esto a lo largo de toda la exposición. Yo les voy a explicar esto, no se preocupen. Solamente estoy haciendo un resumen para contarle a Carmen de dónde nacen los tiempos. Entonces, Carmen me dice, ¿cuántos años se queda en el archivo de gestión? Puede ser entre 2 a 5 años. De ahí tiene que, ¿qué cosa? A ver, flechita roja, ¿qué cosa se tiene que hacer? Transferencia Muy bien, transferencia. ¿A dónde? al archivo periférico o al archivo central. Muy bien. ¿Y de ahí a dónde va? Al archivo intermedio Muy bien. ¿De dónde? del archivo central. No, no, no. Lee las flechitas. Ahora ve, le voy a poner otro color, ¿ya? Otro color. Ve la flechita ahora negra. La flechita negra. Así, la más gruesa. ¿Ya viste? Del archivo regional. O El archivo general de la nación. quiere decir que el archivo regional o el archivo general de la nación tienen un archivo que se llama... Archivo central. No, 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 no. No. Archivo histórico. No, 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 no. El amarillo. Archivo central. No, 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 no. Archivo intermedio. Archivo intermedio. Ya. Claro, ¿no ves ahí que es la flechita? ¿Ya? O sea, este archivo intermedio puede ser del archivo regional o el archivo general de la nación. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Te lo voy a explicar mejor, ¿ya? Eso significa que tú vas a tener en el sistema de archivos lo siguiente. El archivo general de la nación tiene archivo intermedio y archivo histórico. ¿Correcto? Y el archivo regional. Por ejemplo, de Lima, donde está nuestra amiga Nessie, va a tener archivo intermedio y archivo histórico. ¿Ya? Profesor, pero yo no tengo archivo intermedio, me va a decir Nessie. Pues sí. Hay un archivo intermedio, aunque no lo creas, Nessie. ¿Cuál es? Mira, mira, Nessie. Es tu archivo notarial. Ese es tu archivo intermedio. Aparte de tu archivo notarial, tienes dentro de tu archivo intermedio archivo de administración pública. ¿Ya? Ahí están las entidades públicas. ¿Correcto? Acá, en cambio, el archivo intermedio tiene aparte el archivo notarial. Aparte, no dentro, aparte, el archivo notarial. Acá también podría tener el archivo notarial una sección aparte, pero creo que no la tiene. Y si la tiene, genial, sería así, ¿correcto? Pero esa es la manera de organizar nuestros archivos. Ahora bien, del archivo intermedio, los documentos tienen que ir al archivo histórico, ¿correcto? Entonces, tanto el archivo notarial como el archivo general de la nación tienen sus respectivos archivos, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás en Lima, transferirás al archivo general de la nación. Si tú estás en las regiones, transferirás al archivo regional que corresponde. Todas las regiones tienen un archivo regional. Los documentos que están en las regiones tendrán que transferirse al respectivo archivo regional. ¿Cuál es la única región que no tiene archivo regional? ¿Cuáles creen ustedes? La región Callao, no, región Callao, la región Lima Metropolitana. No. La ¿Saben cuál es? Callao. ¿Cuál es? La región Callao. Callao. Así es. Así es. La región Callao. Y eso es algo que a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo eso. Porque la única región a nivel nacional que no tiene archivo regional es la región que tiene el canon más alto de todas las regiones a nivel nacional. La única región que no tiene archivo regional es la región que menos documentos produce a nivel regional. La única región que no tiene archivo regional
es la región que tiene locales para sus archivos a nivel regional. La única región que no tiene archivo regional es la región que tiene más expediente, tiene más volumen su expediente para la creación de su archivo regional. Y ustedes saben cuál siempre ha sido la respuesta por cuál la región Callao no tiene archivo regional. ¿Cuál cree usted que fue la respuesta? La respuesta es porque para el gobierno regional del Callao, el archivo regional no genera presupuesto para su autosustento. Y eso no es correcto. Es la única región a nivel nacional que tiene solo una provincia, que tiene solo un marco jurídico que se superpone entre la provincia y la municipalidad. La única es la región Callao, donde no puedo yo decir, oye, yo soy responsable de esto, yo también soy responsable de esto, yo soy responsable, yo también soy. O sea, prácticamente se superponen dos poderes, la municipalidad con el gobierno regional. Es la única. Supuestamente son las más eficientes, porque no hay tantas provincias. Sin embargo, no tienen archivo. Y el archivo regional del Callao es el que tiene mayor cantidad de documentos notariales en el ámbito de la región Lima, ¿no? Y no pueden ser transferidos porque no hay archivo regional. Y eso es algo, y es más, quien se los está llevando ahora es la región Lima, Lima Regiones. Lima Regiones está llevando los documentos de la región Callao, del Colegio Notario del Callao, porque el Callao no tiene archivo regional. Entonces, ¿quién está sacando provecho de la región Callao? Es la región Lima, provincias. Y la región Callao, por no tener un archivo regional, está perdiendo no solamente ingresos, está perdiendo también la protección de su propio patrimonio documental. Por el solo hecho de no agarrar y poner a un funcionario responsable, así nomás, te hago responsable del archivo regional del Callao. No lo hacen. Y si lo hacen, no lo comunican, porque deberían tener ya una publicación o algo haciendo difusión de eso para que las demás personas puedan transferir sus documentos. Con esa fuerza, ¿saben lo que podría hacer el Archivo Regional del Callao? Pedirle al Archivo General de la Nación que le devuelva todo su patrimonio. Uf, eso sí sería un dolor de cabeza. Porque el AGN tendría la obligación de entregarle todos los documentos a la región Callao que hablen sobre el Callao. Por ejemplo, documentos de la Capitanía General de Puertos, documentos de Marina, documentos, o sea, todos los documentos del Callao tendrían que pasar allí. Y el Archivo General de la Nación tendría que acatar. ¿Por qué? Porque la ley dice que todo el acervo documentario pasa a los gobiernos regionales para que se administre. Los notarios públicos que tenemos en el AGN pasarían a la región Callao. Y no habría ningún inconveniente en eso, porque al final de cuentas, lo que se busca es descentralizar la gestión pública y darle al Callao lo que se merece, un archivo regional al servicio de sus ciudadanos. ¿Cómo es posible que las personas del Callao tengan que venir a Lima a sacar documentos cuando ellos son del Callao y ellos tienen su propia región? Pero eso pasa usualmente en el ámbito de gestión. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que el Callao se ponga las pilas y saque su archivo regional. Ponga a un funcionario nombrado, a una persona contratada a ser director del archivo regional. Y estoy seguro que así va a funcionar y se puede hacer un convenio con alguna asociación o algo para reportar al archivo regional. Nosotros nos ofrecemos, ¿eh? Conexiones Archivos se ofrece apoyar al archivo regional si quiere desarrollarse, ¿no? Encantado de la vida, de apoyar al archivo regional, ¿no? Y que no salgan noticias, como salieron en las gestiones anteriores, que el gobierno regional de Callao invirtió dinero en el cuartel general del ejército para construir un sauna para los señores generales. Esa noticia salió. Y es algo lamentable. Sí tenían plata para construir un sauna, pero no tenían plata para construir su propio archivo regional. Esas cosas no pueden pasar. Eso es algo escandaloso. Y esas cosas no deberían pasar, ¿no? ¿Por qué es importante los archivos regionales? Porque los archivos regionales brindan transparencia a la gestión. Por eso. Muy bien. Entonces ya vimos esto, ¿no? Sabemos cómo se hace la transferencia, esto que está tan desordenado,
Implica pues que el archivo regional tiene también su archivo intermedio, al igual que el archivo general de la nación tiene el suyo. Cada uno tiene su archivo intermedio. ¿Y qué cosa es el archivo intermedio? Es el archivo donde se reciben los documentos administrativos que vienen de empresas liquidadas, de empresas que se han fusionado o de empresas cerradas, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado. ¿Correcto? Todos esos documentos pasan al archivo intermedio, ¿ya? Todos esos documentos. ¿Más preguntas sobre este tema? Profesor, Y escucho. de repente pueda sonar un poco incoherente mi pregunta. No, no es incoherente, todo está bien, todo está Eh, perfecto. sí, gracias, profesor. Yo digo, usted dice, los documentos que están en archivo de gestión, estamos hablando de 2 a 5 años, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Aproximadamente, ya. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo calculo el tiempo? Por ejemplo, ya yo me incorporo a la oficina, al trabajo archivístico. ¿Cómo así voy a yo a encontrar algo que me indique que esto es los años que tienen los documentos que se encuentran en archivo de gestión? Ya. La pregunta correcta, Nessie, y espero que modifiquemos nuestro lenguaje, es ¿cómo determino el periodo de retención? Vale, gracias. ¿Ya? Repítelo, por favor, repítelo. ¿Cómo determino el periodo de retención? Perfecto, ¿ya? Perfecto. Siempre tenemos que modificar nuestros términos para que así los archiveros no nos digan, ustedes no son archiveros, ustedes no saben nada. Falso, nosotros sabemos, conocemos más incluso que ellos. Pero para eso es necesario que nosotros manejemos su propio lenguaje. El periodo de retención existen distintos factores para determinar el periodo de retención. Voy a explicarte cuáles son, ¿ya? A ver, a la pregunta, ¿cómo determino los periodos de retención en un archivo de oficina o gestión? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? La respuesta es la siguiente. La respuesta ante esta muy buena pregunta, muy buena, es, primero, vamos a ponerle uno, ¿eh? Uno, primero, identifico la serie. Segundo, ¿ya? Identifico el valor. Tercero, luego de eso, ¿cierto? Defino la serie. ¿Ya? Cuarto, ¿no? Le asigno los años. ¿Ya? Le asigno los años. Básicamente es eso. ¿Cuáles son los perdón. Identifico el valor. Defino la serie y aplico los factores de valoración. Eso va acá. Eso va acá. Perdón, me equivoqué. Me puedo equivocar. Eso va acá. ¿Ya? O sea, vamos por partes. Como dijo ya el destripador. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Vamos a poner el numerito para que se pueda leer bien. Todo le vamos a poner numerito. Listo. ¿Ya? Esos son los pasos a seguir. Primero, identifico la serie. Segundo, defino la serie. Vamos a ponerle tercero, ¿ya? Tercero, aplico los factores de valoración. Cuarto, identifico el valor. Y quinto, le asigno los años, ¿ya? Cuando aplico los factores, identifico el valor, hay dos opciones, solo dos. O bienes de valor. ¿Qué valor, Carmen? ¿Cuál es el valor? Pueden haber dos valores. ¿Cuáles son? Temporal. Muy bien. O Permanente. muy bien, perfecto. O bien puede ser temporal, o bien puede ser permanente. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Correcto? Identifico la serie, defino la serie, aplico los factores de valoración, identifico el valor y le asigno los años.
Profesor, ¿y cuáles son los benditos factores de valoración? Vamos a ver los factores de valoración. Señores, para valorar hay unos factores de valoración. Y esos factores se tienen que respetar. El primer factor es respetar el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que solo a través de una norma podemos modificar, ¿ya? O disminuir o extender un plazo o periodo de retención que ya hubiéramos trabajado. Es decir, si la norma, si yo digo, esto tiene que durar 2 años, y la norma me dice, no, tiene que durar 5 años, yo tengo que respetar lo que dice la norma. ¿Correcto? Por más que yo tenga, pero que es ilógico, ¿cómo va a durar tan poco tiempo? La norma es la norma. Yo no puedo cambiar la norma. ¿Correcto? Y ahí hay que ver y conocer las normas. Por eso es que en el proceso de valoración interviene un comité. ¿Cómo se llama ese comité? A ver si ustedes saben. A ver, ¿qué comité interviene en el proceso de valoración? Es algo que siempre hay que preguntar. ¿Saben cómo se llama? Ese comité que interviene se llama, ¿cómo se llama? Comité Evaluador de Documentos. Se ha llamado SET. Interviene el SET. ¿Quiénes forman parte del SET, profesor? ¿Quiénes forman? ¿Cuáles son sus integrantes? Bueno, yo tendría que decir que varios son sus integrantes, ¿no? Pero básicamente, miren, los integrantes del SET, eso incluso hay una propuesta para modificar esto. Vamos a ver si se aprueba. Son los siguientes. Primero, el titular de la entidad, es decir, la máxima autoridad. Ese es el principal representante del SET. ¿Quién más? Es también el jefe o autoridad responsable de asesoría jurídica o legal de la entidad. ¿Ya? El jefe o funcionario a cargo del archivo central. ¿Ya? Y por último, pero no menos importante, es el jefe o titular de cada uno de los archivos de gestión, ¿no? Titular de cada oficina, perdón, responsable de cada de los archivos de gestión. Es decir, el jefe de toda oficina forma parte del comité de valor de documentos. Usted mira, pero profesor, ¿solo los jefes? No. La norma te dice, en caso los jefes no puedan, todos ellos, salvo, hay una excepción, el archivo central, designan ¿a quién? A sus representantes. ¿Correcto? Entonces los archivos de gestión designan a su representante, pero no dejan de firmar. ¿Quiénes son los que no pueden eximir? Es decir, no puedo. Los que no pueden son estos dos que están ahí. Ellos dos no pueden tener un representante. Los que están arriba, por sus ocupaciones, sí pueden tener representante, pero los que están abajo no. ¿Ya? Por eso es que en realidad el representante solamente son de estos dos. Y los demás, ¿no? Los demás no tienen representante. Son ellos o nadie. ¿Correcto? Ellos o nadie. Entonces, ellos tienen sus representantes y los de abajo no. Vamos a ponerlo así. ¿Correcto? Esa es la manera en que se estructura este llamado comité evaluador de documentos. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función del comité evaluador de documentos? Miren, la función del SET es básicamente evaluar los expedientes de eliminación de documentos, ¿no? Aprobar el programa de control de documentos archivísticos
de la entidad y participar en sesiones de evaluación del trabajo archivístico, ¿ya? Del trabajo archivístico, de ser el caso. Básicamente eso es lo que realiza el Comité Evaluador de Documentos. El Comité Evaluador de Documentos no participa en el llamado plan de descripción archivística, no participa en el cuadro de clasificación de documentos, no participa en elaboración de inventarios, no participa en los cursos de capacitación, no participa en la supervisión del archivo. No, ese no es su trabajo. Básicamente son tres partes. Evaluar los expedientes de eliminación, aprobar el programa de control de documentos y participar en sesiones de evaluación del trabajo archivístico de este plazo. En las sesiones de evaluación también tiene a cargo el tema de la evaluación de los expedientes o de la aprobación del programa de control de documentos. ¿Ya? Ese comité se llama Comité Evaluador de Documentos Archivísticos. SET, es el SET. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí, Sabina. Si el comité de evaluación ya estaba con una resolución, aprobada con una resolución de alcaldía en el año 2017-18, ¿eso Ya. vale para este año? No. ¿Y por qué no vale para este año? Pero yo te digo, aguántate un poquito porque va a salir una nueva norma donde van a establecer un nuevo reglamento para los comités, que es el lineamiento de administración de archivos. Y yo estoy totalmente en contra, pero la norma es la norma y los que tienen el poder, tienen el poder. A ver, ¿cómo es esto del Comité Evaluador de Documentos? Primero, el comité se constituye cada año fiscal. Por ejemplo, ahora tenemos el comité del año 2023. Entonces, el comité debe constituirse cada año fiscal. Profesor, pero el año pasado hicimos una resolución aprobando a los miembros del comité. ¿Qué hacemos este año? Bueno, además, el comité se modifica ante el cambio ¿de quién? De miembro. ¿Por qué? Porque se aprueba mediante resolución con los nombres de cada miembro. ¿Correcto? Se aprueba los nombres de cada miembro. Y tú, la gestión anterior, ya no están esos señores. Y hay una nueva gestión. Entonces tienes que solicitar la conformación del comité evaluador. ¿Y cómo se solicita, profesor? Bueno, se eleva un informe solicitando la conformación del nuevo comité. Esto se hace el mes de enero de todos los años. ¿Ya? Se presenta ante la autoridad máxima. O sea, si estás en una municipalidad, será ante el alcalde. Con el visto bueno, ¿de quién? Del secretario general de la municipalidad. Esto es el caso municipalidades. Si encuentras en otra institución un archivo regional, igual. Pero siempre se tiene que actualizar el comité. ¿Por qué? Porque acuérdate que los miembros pueden ir cambiando, modificándose continuamente. Y esto hace que tu comité pierda eficacia y efectividad. Porque lógicamente el nuevo miembro, ponte, ya no está ese señor, hay un nuevo señor. Bueno, ese nuevo miembro del comité no tiene conocimiento ni siquiera que existe un comité. Por eso es importante designarlo. ¿Y por qué, profesor? Porque, acuérdate bien, ¿qué pasa si tú designas al nuevo asesor jurídico y el asesor jurídico quiere designar a un representante? Entonces ya fuiste. Además, ¿qué pasa con el jefe institucional? El jefe institucional no va a ser presidente del comité. El jefe institucional va a designar a un representante.
Entonces, ese representante tiene que tener un documento, y ese documento se tiene que consignar en el acta y se tiene que consignar también en la resolución. Por eso yo te recomiendo, siempre cada año fiscal, la primera semana de enero, tienes que hacer un informe detallando la necesidad de crear un comité evaluador de documento. Para eso vas a citar las normas. ¿Y cuáles son las normas, profesor? Profesor, las normas, pues, está bien. Las normas de obligación para constituir, así le vas a poner en el asunto, ¿eh? Normas de obligación para constituir el comité evaluador de documentos archivísticos de la entidad. Donde dice entidad, tú le vas a poner en el asunto el nombre de tu institución, pues, ¿no? Municipalidad de Ocospampa, Municipalidad de Cusco, etc. Entonces, ahí tú le vas a poner. ¿Cuáles son las normas? Primero, la ley 25323. Segundo, el decreto ley 19414. Tercero, la Constitución Política del Perú y su modificatoria. ¿Cuál es su modificatoria? Aprobada mediante qué ley? Eso también es importante saberlo. ¿Cuál es la ley que aprueba la modificatoria de la reforma constitucional del artículo 21? Es la ley 31304. ¿Ya? Entonces, aprobada mediante ley 31304. ¿Correcto? Hay una modificatoria donde se establece qué cosa es el patrimonio cultural. ¿Qué más? La ley 28296. ¿Qué más? Los reglamentos de esta ley. Por ejemplo, ley 323 y su reglamento, ¿ya? Su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 008-92-. ¿Ya? Decreto Ley 19414. ¿Qué más? Su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo número 022-75-ED. ¿Qué más? La ley 28296. ¿Con qué más? Con su reglamento, ¿ya? Aprobado mediante Decreto Supremo número 011-2006-ED. ¿Ya? ¿Qué más? La ley 27806, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo número, ¿cuál es? 042-2004-PCM, pero su modificatoria es la que más me importa. Aprobado mediante Decreto Supremo número 070-2013-PCM. Básicamente, esta de acá, esta modificatoria es la más importante, porque incluso hasta la ley está mal. Y yo les digo en serio, el nuevo TUO no modificó en lo absoluto lo que debía modificar, ¿ya? Pero, sin embargo, su modificatoria del reglamento sí me parece que es convincente, sobre todo cuando dice que todos los procesos de digitalización con valor legal tienen un efecto jurídico básico. Y para terminar, el decreto, a ver, por favor. Para terminar, ay Dios mío, ya, decreto supremo, perdón, decreto legislativo número 1412, ley de gobierno digital, ¿ya? Y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo número 021-2021, 023, perdón, 029, no me acuerdo, 029, PCM, ¿ya? Entonces, hay un marco legal actualizado, algo antiguo también, pero que nos obligan a constituir al Comité de Valor de Documentos, ¿ya? Este es el marco legal vinculante. Aparte de eso, está la ley. ¿La ley cuál ley? La ley del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. ¿Correcto?
La ley del sistema. La ley que número 27785. Y aparte de esto, aparte de estas normas que son bien importantes, ¿no? Porque definen una responsabilidad general, ¿no? Está la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ojo, estoy hablando solamente del marco legal. Para que lo veas bonito, vamos a poner así. Yo lo voy a dejar en las diapositivas para que tú lo tengas presente, ¿no? No hay problema en eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, esa es la obligación que tú tienes que hacer. O sea, vas a hacer tu informe y ese informe le vas a apuntar este marco jurídico. Es decir, base legal, vas a poner todas estas normas. ¿Correcto? Y vas... Sí, escucho. Y si no se hizo en enero, o sea, no es posible que se haga en febrero o marzo. Es Tiene posible ser que en lo enero. hagas en cualquier tiempo del año, pero vas a agregarle lo siguiente. Este texto le vas a agregar. También lo voy a dejar en la diapositiva para que lo vean, ¿no? Control K. A razón. Así le vas a poner, porque si no te van a sancionar. A razón de los cambios en la entidad y la implementación de las recomendaciones brindadas por el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Coma, se ha propuesto la emisión del presente informe. ¿No? Se emite de frente. Se emite el presente. Nada más. No le pongas ni la, ¿por qué no cumpliste la fecha? Ponle eso nada más. O sea que así vas a poder calar lo que has hecho con el tiempo que has dejado de hacer. Y lo agregas en la parte final y eso va a decir posiblemente está cumpliendo con las normas. Está cumpliendo con las normas. ¿Cuáles son las normas específicas de las cuales te digo que estás cumpliendo? Estás cumpliendo básicamente con lo que señala la Contraloría General de la Contraloría está pidiendo que las instituciones tengan constituido su plan anual de trabajo archivístico, su comité de valor de documentos. Y si no lo tienen, son plausibles a ser sancionadas por la misma Contraloría. Y eso es algo que nos recomienda, que la Contraloría te sancione a lo que está mal. Bueno, entonces, esa es la idea del comité de valor. Entonces, me encantó su pregunta porque me dio la oportunidad de explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diapositivas. Me encanta. ¿Otra pregunta? Tenga la libertad de explicar. Profesor, buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, yo trabajo en el archivo periférico de la Municipalidad de Callao. La jefatura de la central del archivo de la entidad ya hizo su plan anual y ya la mandó a la Contraloría. Nosotros como archivo periférico, ¿qué hacemos? ¿Qué Ya. podemos hacer? La pregunta es, para salvar nuestras responsabilidades, tenemos que pedirle al archivo central que proponga o para coordinar. ¿Qué podría hacer en este momento? Ya. Esa pregunta te la voy a responder superando la ignorancia del propio Archivo General de la Nación. Te lo digo así, hay una ignorancia terrible por parte del Archivo General de la Nación. Y te voy a explicar. Mira, el año 2019 se emitió un decreto supremo, el 05-2018, perdón, 2018, se emitió un decreto supremo, el 05 de ese año, que aprobaba un nuevo ROF, un nuevo reglamento de la Nación de Funciones. ¿Se acuerdan que vimos el ROF? Ya, el Archivo General de la Nación modificó su estructura orgánica. Entonces aprobó un nuevo reglamento. Como es lógico, los abogados hicieron bien en decir, como ya no somos la anterior institución, sino somos una nueva institución porque tenemos una nueva estructura orgánica, todas las normas debemos actualizarlas. Todas. No había norma que no quedara sin actualizar. Entonces nosotros
recibimos una comunicación por parte del secretario general para actualizar todas las normas. Ojo, había normas del año 75 que no se habían vuelto a hacer. Era algo increíble. Normas del 86, normas del 85, de un Estado que es preconstitucional, porque la Constitución es del 93. Y desde el 93 no había ninguna norma, alguna que otra norma que fijaba ciertos aspectos colaterales, pero no la esencia. Entonces nos encargaron nosotros, vamos a hacer la norma. Y la primera norma que yo elaboré, como borrador, ¿no?, se llamó la norma llamada Plan Anual de Trabajo Archivístico. Es la primera norma que elaboramos. Mentira, no es la primera, es la segunda. Porque la primera fue de eliminación. La de eliminación fue la primera que sacamos el año 2018, pero nuestra área, que esa norma es del área de archivo intermedio, pero nuestra área propiamente sacó, la primera norma que trabajamos fue la del Plan Anual de Trabajo Archivístico. ¿Cuál es la diferencia de la anterior norma del año 2008 y esta norma? Básicamente esta, mira, el año 2008, el plan se llamaba Plan Anual de Trabajo del órgano de administración de archivos. ¿Ya? Así se llamaba. En cambio, el 2019 se llamaba Plan Anual de Trabajo de trabajo archivístico de la entidad. Esa fue la diferencia. Entonces, si tú piensas, como algunos piensan, que la norma es solamente del órgano de administración de archivos, que por cierto no existe ya, que se llama Archivo Central, ¿correcto? Entonces, te diré, tú no tienes nada que ver en el asunto. Tú duerme tranquila, porque el Plan Anual de Trabajo es del Archivo Central, no es tuyo. Pero como la norma no es así, sino es de la entidad, ahí te digo, tienes que velar por hacer tu Plan Anual de Trabajo. ¿Qué es lo que debía y lo que se hacía antes? Mira, anteriormente, el Archivo Central, ¿qué hacía? El Archivo Central agarraba y mandaba su Plan Anual de Trabajo Archivístico, muchas veces chancaba el Plan Anual anterior y lo mandaba ¿a dónde? Al Archivo General de la Nación, ¿ya?, o al Archivo Regional. Hacía eso. A veces chancaba, ni siquiera lo leía. Vamos a hacerlo. ¿Tienes el borrador del año pasado? Sí, eso nomás, preséntale. ¿Para qué tanto? Eso nomás. Pero tenemos que avanzar. No, eso nomás. Y los jefes se molestaban. Incluso si tú les pedías un cambio, decían, no, eso nomás tiene que hacerse. Entonces, conociendo, y tengo 20 años trabajando en el sistema, conociendo esa realidad, dije, ah, caramba, estos son bien inteligentes, pero no tanto como yo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? El archivo de gestión o periférico, ¿qué es lo que tienen que hacer estos señores ahora? Tienen que mandar sus actividades al archivo central de la entidad, es decir, la municipalidad. ¿Qué cosa va a hacer el archivo central? Va a consolidar un solo plan, donde va a colocar también, no solamente la información o el trabajo que va a realizar el archivo central, sino también los archivos de gestión y los archivos periféricos. Y esa información ya consolidada recién va al Archivo General de la Nación. Entonces, si a ti no te han llamado, no te han pedido, es porque están trabajando en esa nube del año 2008. O sea, siguen pensando que el archivo es del año 2008. Y vamos a ponerle acá lo que realmente están. Pues están en la nube. Si no saben siquiera que ya se cambió la norma. Vamos a dejarlos ahí donde están en su nube. Pero esa no es la manera de trabajar. Y yo me he enterado que el Archivo General de la Nación no le importa esto. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando yo elaboro mi plan anual de trabajo archivístico, es de la entidad. Y hay actividades de los archivos de gestión que no pueden ser empleadas o usadas
por los archivos centrales de cada entidad. Ejemplo, ¿quién folia los documentos? ¿El archivo central o el archivo de gestión o periférico? ¿Quién se encarga de la foliación? ¿De gestión? Gestión, archivos de gestión. El archivo de gestión o periférico. ¿Y yo por qué le voy a pedir cuentas al archivo central si el archivo de gestión es el que tiene que foliar? Primer error. Segundo error. ¿Quién se encarga de hacer los préstamos y consultas a las áreas cuando, por ejemplo, te viene una auditoría de los documentos de la fecha? ¿El archivo de gestión o el archivo central? ¿Ah? ¿De gestión? De gestión, porque el central solamente va a ver cuando ya los procesos culminaron, pero el de gestión lo va a ver cuando los procesos aún están vigentes. Cuando yo tengo mi tiempo de retención todavía está acá en mi oficina. Entonces el trabajo es en equipo. Entonces yo como no le voy a pedir al archivo de gestión o periférico que me diga qué es lo que están trabajando las secretarias con sus archivos. Eso es algo inaudito, es algo totalmente terrible. Entonces, yo lo que tengo que hacer, en caso de que no me hayan consultado, simplemente hacer yo mi plan, ¿ya? Haces tu plan y lo derivas a la alta dirección con copia al archivo central. Ya el archivo central, si lo consolida, no lo consolida, es tema del archivo central. Si el archivo central te dice, no, eso no vas a hacer, entonces que el archivo central te diga qué es lo que vas a hacer. Ahí lo presionas. ¿Ya? Ahí lo presionas. No, no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso tiene que decirte el archivo central. ¿Ya? Porque ahí parece que hay desidia. Y la desidia es que no me importa lo que piense el archivo de gestión o periférico, porque no los conozco, y voy a trabajar solamente con mi información del archivo central. Y eso no puede pasar. Haz tu plan y ese plan se lo pasas a la alta dirección con copia al archivo central. Y el archivo central lo que tiene que hacer es incorporarlo a su plan anual de trabajo. Si ya aprobó con resolución, modificar la resolución y remitirlo al Archivo General de la Nación. Nada más. Eso tiene que hacer. ¿Ya? ¿Al archivo general o al archivo regional? Depende de dónde estés. Si estás en Lima, al Archivo General de la Nación. Por ejemplo, si estás en el Callao, lamentablemente, como el Callao no tiene archivo regional, al Archivo General de la Nación. ¿Ya? Pero si estás en Lima, tienes que mandarlo al Archivo General de la Nación. ¿Ya? Ya. Muy bien. Bien, entonces tenemos esta información que nos dice cómo es que se estructura el sistema de archivos en cada entidad. Y eso es algo importante porque nos va a permitir hacer el trabajo en general. ¿Otra consulta? ¿No hay consultas? Bien, como no hay consultas, vamos a seguir con nuestro seminario. Un seminario, por si acaso. Ya, estamos hablando de cómo encontramos los archivos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay mala distribución de los documentos. Miren aquí, por ejemplo, esta fotografía. Esta fotografía es una muestra de que los documentos no entran en la oficina. Esto no puede pasar. Esto puede atentar contra la seguridad de los trabajadores, porque los documentos que están en la parte superior pueden caer y puede pasar lo que pasó en Huánuco, ¿no? Con el archivo del Poder Judicial. Hay muchos incendios. Por ejemplo, los libros no se deben guardar así tampoco. No puedes agarrar los documentos y guardarlos en paquetes y dejarlos apilados. ¿Por qué? Porque el último paquete, que es este, aguanta el peso de todo esto que está acá. Y ahí sí es un problema. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de los problemas que pueden existir en las instituciones públicas. Este es un caso, por ejemplo, de historias clínicas, ¿no? Cómo están agrupadas las historias clínicas, que pueden, se satura el espacio. Y esto, a veces, la gran cantidad de documentos produce cuestiones de trabajo en soldadura, por ejemplo,
incendio. No se recomienda que hagan trabajo de soldadura cercano al archivo. Si tú estás viendo eso, llama a tu autoridad y dile, está prohibido hacer esto. Y bueno, el hurto de documentos también es un problema, ¿no? Por ejemplo, hay esta oferta de historias clínicas en el mercado negro. Los documentos se saturan. Este es un caso de documentos, por ejemplo, en el archivo judicial. Venta irregular de documentos. Alertan, por ejemplo, sobre desaparición de un archivo. No hay cárcel, por ejemplo, por vender datos, ¿no? La ley de datos personales, por ejemplo, no mete a la cárcel a una persona que vende un dato personal. Y eso está mal, porque se venden en Wilson bases de datos, o en esos mercados negros, se venden bases de datos que ampara básicamente a los vendedores, ¿no? Porque no los sanciona con cárcel, cuando es un delito. Hay malos ejemplos, por ejemplo, hasta OCE, gran institución, perdió expedientes de crédito. Y así. Todo eso parte porque no funciona un sistema archivístico. ¿Qué cosa es un sistema archivístico? Un sistema archivístico es el conjunto de normas, instituciones que participan en la dirección, es decir, cómo elaboramos, cómo trabajamos, quién conduce, quién da las órdenes, seguimiento, quién recibe las órdenes, cómo lo trabaja, cómo lo ejecuta, coordinación, es decir, entre instituciones, hay que conversar, inspección, es decir, hay que dejarse supervisar, hay que dejar revisar lo que estamos trabajando para mejorar. ¿Para qué? Para la conservación, es decir, guardar los documentos adecuadamente, tratamiento, hacer la organización, la destrucción, la selección, ese es tratamiento. Y la difusión, cuando hacemos nuestras exposiciones, cuando presentamos videos, cuando presentamos notas periodísticas de nuestro patrimonio documental. Toda institución tiene que realizar esa labor como parte del sistema archivístico presente en la institución. ¿Quiénes componen el sistema archivístico? Los archivos, básicamente, el archivo de gestión, el archivo intermedio, el archivo periférico, el archivo central y el archivo histórico. Esos son los archivos. Los servicios archivísticos. ¿Cuáles son los servicios que nosotros tenemos? A ver, ¿cuáles son los servicios que brinda un archivo? ¿Saben? Y de toda secretaria. Búsqueda de documentos. Exacto. ¿Cuáles son esos servicios archivísticos? Vamos a denotarlos acá, ¿ya? ¿Cuáles son los llamados servicios archivísticos? Ya lo dije en una clase anterior, pero lo vuelvo a repetir. Lo primero es la búsqueda de información. También la búsqueda de documentos. ¿Qué más? La reprografía. Cuando digo la reprografía, digo la reproducción. ¿En qué? En copia, fotocopia, ¿ya? Imagen escaneada del documento. Esa es reprografía. ¿Ya? Aparte de la búsqueda de información, aparte de la búsqueda, vienen los préstamos. Préstamos de documentos. Pero no solamente préstamos, también las consultas sobre la información de los documentos. ¿Ya? Dentro de las consultas también tenemos las referencias. ¿Qué son las cosas? Son las referencias. Cuando hay administrado, ¿no? orientamos sobre dónde tiene que buscar, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos búsquedas, tenemos búsqueda de información, búsqueda de documentos, fotografía, préstamos, consultas y referencias. Hay más, no voy a decir los demás porque es bastante complejo, pero estos son los básicos servicios archivísticos que nosotros tenemos. Aparte de esto, de búsqueda, préstamos y todo lo demás, viene otro que se llama asistencias técnicas. Es un servicio archivístico. ¿En qué consiste? En lo que se llama organización, selección, descripción, valoración, ¿no? y capacitación, que puede hacer el archivo. Claro, pero asistencia técnica es que un archivo le brinde a otro archivo, o una empresa le brinde como servicio archivístico a otro archivo. Por ejemplo, nosotros en conexiones archivísticas organizamos, seleccionamos, describimos, valoramos
capacitamos al personal, hacemos una propuesta y los que quieran, pues pagan un monto y nosotros le hacemos todo eso, ¿no? Hacemos todo eso, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad que nos quiera convocar para hacer todo esto, lo podemos hacer con un monto muy módico. Yo te juro que si tú haces una investigación de mercado, te vas a dar cuenta que nosotros cobramos menos de lo que cobran los demás. Vas a ver, siempre es así. Pero en fin, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Todos esos son los servicios archivísticos que se brindan. Aparte, de los servicios archivísticos viene la administración de archivos. ¿Qué cosa es la administración de archivos? La administración de archivos, hay una norma. ¿Cuál es la norma de administración de archivos? La que está vigente hasta ahora porque la quieren volar. ¿Por qué? Porque no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque no han trabajado. Porque los que están tratando de quitar esa norma son personas que nunca han trabajado en archivos. La RJ 179-2019-AGN-AJ, que aprueba la directiva número 009-2019-AGN-DDPA. Esta directiva de administración de archivos es tal vez la directiva con información básica para hacer el tratamiento archivístico correcto. ¿Ya? Entonces, en la norma actual de administración de archivos se definen cuáles son las funciones del archivo, ¿ya? Cuáles son los roles que asume el archivo y dónde debe funcionar, básicamente. Entonces, entre los roles del archivo en la entidad pública, el primer rol que tiene que tener el archivo es de la gestión archivística y modernización del Estado. Es el primer rol que tiene el archivo. Es decir, ¿qué cosa vamos a hacer para modificar nuestra estructura orgánica para conservar y custodiar únicamente documentos archivísticos? ¿Ya? ¿Qué documentos archivísticos? Los documentos archivísticos que han cumplido su ciclo o vigencia administrativa. Y eso es parte de la función archivística del archivo central. Aparte, tiene el rol de la implementación del gobierno digital. Es decir, es el encargado de administrar, ¿qué cosa? El llamado, vamos a ponerlo acá, repositorio digital. Es parte de las funciones del archivo central, administrar ese repositorio. Aparte, en el rol de brindar, ¿no? De brindar acceso y transparencia. ¿De qué? De la información que custodia. ¿Ya? De la información que custodia. Aparte, tiene el rol del plan de contingencia de la entidad. Y ese es un rol muy importante, porque en el plan de contingencia se ve cómo es que se prepara en coordinación y aplicación del plan de contingencia institucional la protección de los documentos archivísticos. Aparte, tiene otro rol más, que es el rol de coeficiencia. Es decir, el encargado de velar porque los archivos estén adecuadamente trabajados, evitando la destrucción del medio ambiente. Aparte, el de promoción de acceso de datos e información pública. Aparte, gestión del recurso humano para los archivos. ¿Ya? O sea, ellos se encargan, por ejemplo, de ver que los archivos estén bien administrados, bien capacitados. Entonces, mira, el archivo tiene todos estos roles. Aparte, viene el rol de ética en la gestión archivística. ¿Qué significa? Que los archivos tienen que estar controlados éticamente. Aparte del control y seguridad. Aparte de la interoperabilidad y colaboración interinstitucional. ¿Ya? Todos estos son los roles administrativos. Aparte del rol que asume el archivo en la gestión del conocimiento. Aparte del rol que debería asumir en el plan de implementación y mejoramiento de archivos, que en realidad hoy se quiere llamar, no se llama así, pero se quiere llamar, ¿saben cómo? Plan estratégico, lo cual está totalmente equivocado. Pero ¿quién contradice al ente rector cuando se le mete una idea en la cabeza, ¿no? Esas son las funciones en la administración de los archivos públicos a nivel nacional. Son esas sus funciones, no son otras, ¿ya? Y entonces esa es la administración de archivos. Entonces cuando yo digo el sistema archivístico son los archivos, los servicios archivísticos
la administración de archivos y las normas y el personal, estamos hablando de un sistema archivista. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir. El sistema archivista. ¿Cómo hacemos para que ese sistema funcione? Para eso es importante, y eso es algo que nosotros debemos siempre tener en claro, hablar sobre, primero, qué cosa es el documento de archivo. ¿Correcto? ¿Qué es el documento de archivo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Porque todos estos son roles que tiene que hacer el archivo central. O sea, entonces cuando te pregunten, profesor, entonces, dígame una cosa, y dígame la verdad, pues, yo tengo que trabajar todo esto, eso tiene que trabajarlo el archivo central. No tú, prácticamente. Es el archivo central el que tiene que velar porque todos estos roles se cumplen. Todos. Y no son roles fáciles, son roles un poco complicados, pero son roles que asumen el archivo central. ¿Ya? Entonces tú tienes que velar porque el archivo central cumpla con todos estos roles. ¿Cuál es el ámbito jurídico? El que ya te di. Es una norma aprobada desde 2019, que el Archivo General de la Nación, en la gestión actual, en vez de impulsar su desarrollo, lo que está queriendo hacer es modificarla y volver a un estatus anterior, lo cual es totalmente mal. Está totalmente mal. Pero ¿quién le dice algo, pues, a esta gestión, si todo lo que tú le dices, pues, les entra por una oreja y les sale por otra? Entonces, no voy a decir más sobre esta gestión, pero sí te diré que sería muy malo derogar esta norma, que parece que ya la van a hacer, ¿no es cierto? Y proponer una norma que modifique estos roles que tiene el Archivo Central como parte de la administración de archivos. Eso sería funesto, totalmente funesto. Pero ¿quién les hace entender cuando más lo que priman ellos son los intereses de perdurar en la administración pública? Muy bien, entonces esto es parte de la administración, de los roles que asume el archivo como parte de la administración de las labores que realice en las instituciones públicas. Acá solamente estamos poniendo un rol, que es el rol de gestión archivística y modernización del Estado, y en la nueva norma que va a salir van a poner este rol, lo van a hacer más grande, y lo demás no lo toman en cuenta. Y eso está mal. Muy bien, vamos a hablar de documento de archivo, que todo documento básicamente es toda información contenida en cualquier soporte o contenida con cualquier tipo documental. O sea, todo documento que tiene cualquier tipo documental y hecho en cualquier soporte es un documento. Y esa información, para que sea de archivo, tiene que ser producida y conservada por cualquier organización en el ejercicio de su competencia o por cualquier persona en el desarrollo de su actividad. Esta definición es del Consejo Internacional de Archivos del año 2000. ¿Ya? Tenemos que decir que para nuestra legislación existen dos denominaciones válidas para poder interpretar lo que es un documento. La primera es la de documento público, y estoy citando específicamente el artículo 3 del Decreto Supremo 008-92 de un curso. ¿Qué dice esta norma? Dice que es el otorgado expedido por instituciones o personas en el ejercicio de una actividad. Es decir, todo aquello que tiene como resultado documentos es un documento público si ha sido desarrollado en la función pública. ¿Ya? Entonces, esa es una característica importante, porque todo documento que no tenga esta característica se entiende que es documento privado. Entonces, documento público es aquel que es otorgado por funcionario público en ejercicio de funciones. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según la ley de la materia. Es la excepción de los documentos privados, porque la escritura pública, haber sido elaborado por un notario, debería ser privado, pero como es una escritura pública, entonces son documentos que tienen la característica de ser documentos públicos. Por tanto, los notarios transfieren sus documentos al Archivo General de la Nación. La copia de todo documento público tiene el mismo valor que el original, solo y solo si está certificado por auxiliar jurisdiccional, es decir, un notario o un fedatario, según norma. ¿Ya? Esa es una característica interesante y válida del documento público, ¿correcto? Que su copia
es validado por funcionario público y que tiene que ser básicamente la misma reproducción del documento original. Documento privado, según también dicen las normas, es el que no tiene características de documento público. La legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en documento público. Por eso aquellas personas que certifican documentos privados no lo convierte esto en documento público, ¿ya? Por ejemplo, tu título profesional, que tú lo quieras certificar, no significa que sea un documento público, es un documento privado, ¿ya? Ahora, en ese orden de ideas, está pues lo que dice el artículo 5º del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que todo documento archivístico es el que contiene una información de cualquier fecha, forma y soporte que ha sido generado o recibido por una persona, sea natural, o sea tú, o Sevilla, Carmen Salazar, Elena Borja, o jurídica, es decir, ESAN, Cordelima, empresa AHM, ¿no? Institución pública o privada en el ejercicio de su actividad y cualquier otro que sea como resultado del avance tecnológico. Quiere decir aquellas instituciones que tienen documentos electrónicos, ¿no? Entonces, todo eso cala en el artículo 5º del reglamento de la ley 25323, que es la ley del Sistema Nacional de Archivos, ¿no es cierto? Y específicamente aprobado con un decreto supremo, ¿no? Número 008-92. ¿Ya? Todo documento tiene una estructura. La primera parte de un documento es el soporte, lo segundo es el medio y tercero el contenido. El soporte es la parte material, lo que se puede tocar. El medio es el vehículo de la información utilizado para fijar el contenido. Puede ser, por ejemplo, escritura, gráficos, colores, símbolos, notas musicales. Ese es el medio, ¿no?, que utilizamos para poder visualizar o decodificar el documento. Ahí también tenemos, por ejemplo, la lengua, ¿no? ¿Qué lengua está escrito el documento? ¿No? ¿En qué parte del documento tenemos la información que buscamos? ¿Qué página? Entonces es el medio. Y el contenido es la propia información, ¿no?, del mensaje. Por ejemplo, si hablamos del pago de impuestos, proyectos, ¿no?, renuncias, denuncias, etc. Todo documento archivístico, según José Ramón Cruz Mundet, tiene una característica. Vamos a ver cada una de estas características, pero antes de eso quiero mencionar de que los documentos tienen la principal característica, que son objetos concretos. La primera característica: prevalecen los originales a las copias. Esto es fundamental, ¿ya? Si tenemos que escoger entre un original y una copia, siempre van a tener que ganar los originales. Todo documento, como ya lo mencioné, tiene un soporte, posee información y, lo más importante, puede registrarse. Si los documentos se pueden registrar, son documentos archivísticos. Otra cosa, todo documento de archivo tiene carácter seriado. Es decir, se van a ir elaborando uno a uno. Con el paso del tiempo constituyen series documentales, ¿ya? Además, según Cruz Mundet, existe la llamada génesis. ¿Qué significa? Que los documentos siempre son el producto de un proceso natural de actividad. Surgen como reflejo de las tareas que realizan las oficinas. No son ajenas a estas tareas, ¿correcto? Por eso, si nosotros queremos saber cómo funcionó un área, tendríamos que ir a los documentos. La exclusividad, es decir, la información que contiene rara vez se encuentra en otro documento, con idéntica extensión e intensidad. Es decir, existe una exclusividad. Los documentos que hablan sobre un determinado tema no pueden ser idénticos a documentos que hablen sobre el mismo tema, porque entonces estaríamos hablando de una duplicidad, ¿ya? Ahora, para terminar, todo documento tiene una interrelación. Es decir, no tenemos documentos aislados. Y voy a poner un ejemplo puntual acá. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, elaboramos documentos y ese documento se relaciona con otros? Un ejemplo,
tenemos la boleta de pago de Pedro Montes del mes de febrero del año 2019. ¿Correcto? Tenemos esta boleta de pago de Pedro Montes. Don Pedrito, pues ha tenido su boleta. Muy bien. ¿Solamente tenemos la boleta? No, porque esa boleta hace relación ¿con qué? Con la planilla. Y esa planilla es de planilla de haberes del mes de febrero del 2019. ¿Solamente tenemos ese? No. También tenemos un comprobante de pago, ¿ya? En el que se cancela, el pago de remuneraciones del mes de febrero. Entonces, como podemos ver, todos estos documentos hablan sobre una misma función. Entonces, este documento se va a relacionar con este, ¿ya? Este documento se relacionará con este. Y este documento se relacionará con este. Entonces, hay una relación entre estos documentos que tienen un mismo contenido, básicamente, sobre un trabajador y el pago de este del mes de diciembre, del mes de febrero del 2019. Entonces lo dice, la interrelación es un principio general donde las piezas aisladas no tienen sentido, tienen muy poco, si su razón de ser viene dada por su pertenencia a un conjunto, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo quisiera probar algo, yo tendría que hacer un expediente y en ese expediente reunir estos documentos para que hablen sobre un determinado asunto. Esa capacidad de interrelacionar documentos es propia de los documentos archivísticos. ¿Ya? Muy bien. Aparte de estas características que según lo señala Cruz Mundet de su manual de archivística, en la página 100 de la versión del 93, tenemos las características establecidas en la Directiva de Organización de Documentos del Archivo General de la Nación. En ella se definen básicamente 12 propiedades o características del uso. La primera es la autenticidad, entendiendo que la autenticidad es la característica del documento que define con certeza al productor, es decir, la persona que lo ha elaborado. Sea un manuscrito firmado o cuando exista certeza respecto a la persona a quien se atribuya a todo objeto o material que lleva incorporado o íntimamente asociado, es un contenido declarativo o simplemente representativo. ¿Qué significa? Que todo documento que expresa o señala y se puede relacionar con la persona que lo ha elaborado, se dice que es un documento auténtico. La segunda característica es la disponibilidad. Entendida esta característica como la propiedad de que la información sea accesible y utilizable a solicitud de una entidad autorizada o de una persona. Entonces, la información debe localizarse, recuperarse, presentarse, interpretarse y leerse. Esa característica define que los documentos se encuentran disponibles. Y la manifestación de su información debe dar testimonio de la actividad que produjo. Es decir, nosotros cuando generamos documentos, esos documentos deben ser la reproducción exacta de los hechos. ¿Se acuerdan que les hablé de tres características fundamentales de los documentos? ¿Cuáles son? La estructura. Muy bien, El contenido. muy bien. ¿Y él? Contexto. Muy bien. Entonces, si ustedes leen esta diapositiva que está aquí, señala, el contexto de los documentos debe ser suficientemente claro y debe tener la información necesaria. ¿Para qué? Para comprender cómo es que se ha generado ese documento. Es decir, la comprensión de las operaciones que los crearon. Entonces, debe haber una posibilidad de identificar un documento en el contexto amplio de sus actividades, no solamente para ese caso específico. Esa es la disponibilidad. Poder utilizar el documento para interpretar o entender una realidad. Y así se deben mantener los vínculos existentes entre los documentos. Te dije que es interrelacionado, la definición de Cruz Mundet. Pues bien, esa es la característica de la disponibilidad.
relacionar los documentos entre sí y tenerlos presentes siempre en la gestión documental. Entonces, ¿qué tenemos presente? La información, la localización del medio o del documento, su recuperación, ¿no? Su presentación, su interpretación, todo eso es parte de la disponibilidad. ¿El documento está disponible? Sí. Es decir, no hay una restricción de acceso a ese documento. Te voy a poner un caso. Dos trabajadores han sido sancionados, ¿correcto? Han sido, procesados administrativamente. Los dos contratan 2 abogados para hacer su descargo. Los 2 abogados quieren leer el expediente que da origen justamente a esa sanción. Pregunto, ¿qué pasa si los abogados llegan a la oficina de personal para leer el expediente del proceso administrativo a las 9 de la mañana? ¿Correcto? ¿Qué pasa? ¿A quién le tengo que dar el expediente para que haga lectura del mismo? Al abogado, ¿A cuál? al primero que lo solicita. Claro. Pero acá hay un tema. La disponibilidad significa que el documento tiene que estar disponible para que los usuarios lo puedan revisar. Entonces, esa disponibilidad determina que haya reglas de consulta. Una de las reglas de consulta es, por ejemplo, en orden de llegada se le brindará acceso al documento. Entonces, ese tema está vinculado con la disponibilidad. ¿Cómo manejamos la afluencia de nuestro público para poder brindar esos documentos para el servicio? No podemos tener disponibilidad, y eso está mal, si no tuviéramos un instrumento de control. ¿Qué instrumento utilizamos para describir la información que tienen las series? A ver. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Acceso. No, sí, el instrumento se llama inventario. ¿Ya? O sea, nosotros podemos acceder a la información con un buen inventario. Entonces, cuando yo hablo la palabra disponibilidad, estoy diciendo que debe haber un buen inventario. ¿Ya? Bien. Bien, señores. Hasta aquí nos quedamos. ¿Ya? Solo quería hacer esto como seminario para entender lo que es el archivo. Voy a pasarles esta diapositiva para que ustedes la vayan analizando, leyendo. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Y es parte de la diapositiva que lo voy a... Sí, escucho. Le quería preguntar si es que va a haber alguna práctica, algún examen. No, este es un seminario. Esto es solamente seminario. Esta parte del día de hoy es solo un seminario. Sí, pero no, me refería al curso. En el curso, claro, tenemos el examen final y los ejercicios que estamos haciendo en clase. Sí, ya, pero ¿qué día más o menos? Va a ser el día viernes. Para tener o sea, el día viernes yo les voy a dar un vínculo para que llenen el examen, pero lo van a poder hacer hasta el día lunes. ¿Ya? Ya está bien, sí, porque el viernes tengo clases. Ya, gracias. No se preocupen, o sea, nosotros ahí sí somos flexibles. Lo que yo quiero que ustedes participen con sus experiencias, porque solamente así van a aprender. ¿Ya? Yo se lo garantizo. Ustedes van a aprender participando. Escucho. Profesor, una consulta. Yo no estoy ayer en las clases, pero he revisado ahí en el Classroom, hay 2 tareas. Sí. Ahí, usted dijo que nosotros podíamos verla cuando no estuviéramos la clase, pero yo no la puedo ver. ¿Y por qué no la puedes ver? No sé, usted dijo que teníamos que entrar al Facebook, no sé dónde, algo así, por un link, ¿no? Por un link. Ya, escucha. Puedes hacer lo siguiente. En tu navegador, como estoy mostrando acá, se está viendo, a ver. ¿No? Ya, tienes 2 maneras. Primero, apretas conexar archivos, así, conexararchivos.com. El vínculo te lo estoy poniendo aquí.
en la página, acá en chat. ¿Ya? Esa es la primera manera. Ingresas a conexionararchivos.com. ¿Ya? Y luego de ver este bonito mapa, ¿ya? Luego de ver este bonito mapa, bajas y ves donde dice, revisa nuestros, ahí, me comí una T, videos. Haces un clic ahí y vas a ver de la primera sesión, de la segunda sesión, de la tercera sesión, de la cuarta sesión, de la quinta sesión y lo que voy a poner acá de la sexta sesión. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, inténtalo tú, pon ahí conexionararchivos.com o haz clic en el vínculo que te he pasado. Ya les he pasado a todos por el WhatsApp. Me extraña mucho que muchos no tengan esa información en el WhatsApp, ¿no es cierto? De todas maneras, las voy a poner en el WhatsApp nuevamente. ¿Usted ya hizo el grupo del WhatsApp? Porque yo no estoy en el grupo, no tengo... A ver, si no estás en el grupo de WhatsApp, es porque no te has matriculado correctamente. ¿Qué significa? Que no has colocado bien tu correo electrónico o no has colocado bien tu celular. No, ¿Correcto? sí, ¿cómo se llama? Nuestra compañera nos ha... Yo no sabía del curso, una compañera del trabajo me No, avisó el está link. bien, está bien. Vamos a ver, Ella me vamos. escribió. Ya, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Decimos participantes, añadir personas. No te tengo agregada. Qué raro. Ahí está mi nombre, Carmen Bolívar Acosta. Carmen Carmen Rosa Bolívar Acosta. Bolívar Acosta. Sí estás en el grupo. Sí, pero Estás en el grupo. acá Estás en el dice grupo. grupo de archivos. Grupo, de curso, archivos. archivos secretariales. ¿Ya lo Ah, viste? ya la vi ahorita. Ya. Gracias. Gracias. Pero estás acá desde el 3 de abril. O sea, no es del 9. El 3 estás acá. Bueno, en fin. Profesor, buenas noches. Buenas Te noches, saluda Marilene. María Irene. Hola, Marilene, ¿cómo estás? Ahí, profesor, he podido entrar algunas veces, son como 2 clases, creo que no he entrado, no he podido entrar al Zoom y por favor, también yo quiero saber si también me tiene agregada. ¿Cómo te llamas? María Irene, ¿no? Sí, María Irene Guamaní Merma. María Irene. Claro, estás acá. Incluso veo tu foto. Estás vestida de color rojo. Sí. Pero no sé cuál de las dos eres. Si la de la izquierda o si la derecha. La de la derecha. La que tiene una medalla. Sí. Ah, ok. Ya, María Irene. Sí estás. Claro que sí. Ya, profesor. Está bien. Pero revisa el grupo de WhatsApp. O sea, por favor. Ya les Ya. dije que una obligación, lo dije en la primera clase, lo repetí en la segunda, ya, no voy a repetir. Una obligación es revisar el grupo de WhatsApp. Ya, por favor. Está bien, profesor. Ya, así que si no revisa el grupo de WhatsApp, ya no es mi responsabilidad. En el grupo de WhatsApp están las tareas, les repito, las tareas, están los videos, está todo allí. Ya si ustedes no quieren estudiar, pues ya es nuestro. Cada uno sigue su propio ejemplo. Pero eso sí, el día viernes vamos a dar un examen y voy a probar realmente quiénes están preparados para trabajar con archivos y quiénes no. Entiéndanlo, por favor. Yo les digo, lo que estamos son temas elementales. Lo único que necesito es que ustedes participen. Por ejemplo, Carmen ha participado, ya sabe qué cosa es un periodo de retención, ¿cierto? Ya sabe que es una transferencia. Lógicamente, en la práctica lo va a aprender mejor, pero ya sabe qué es eso. Listo. Bien. Voy a dejar de compartir. Bien, señores. Entonces, nos quedamos aquí el día de hoy y el día de mañana seguimos avanzando con más clases. ¿Ya? Profesor, una última pregunta. ¿El examen es para hoy día? ¿Esa tarea es para hoy día? La tarea. Sí. A ver. ¿Cuál tarea? Hay un examen que tenemos que dar. No hay ningún examen. Mire, ya, voy a entrar otra vez al A aula ver, virtual.
Me he equivocado. Entramos al aula virtual, ¿ya? Este es el aula virtual, ¿no es cierto? En el aula virtual hay trabajos o ejercicios en clase, ¿correcto? Yo les he dejado varios ejercicios. Algunos los están haciendo y otros simplemente ni los han abierto. Porque yo lo sé, porque ahí se ve. El primer ejercicio que hicimos fue este ejercicio de llenar un cuestionario con la información, de extraer información de este de acá. Por ejemplo, este documento que ha sido recibido el 25 de julio del 2022, que nace en San Isidro 20 de julio, tiene que decir cuál es su data crónica, es decir, la fecha. Sí, eso ya lo Bueno, hicimos ya. ya, entonces ya no les voy a explicar esto, que ya eso era llenar, ¿ya? Ese es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, que aparece acá, es casi lo mismo. La única diferencia es que hay otro documento de justo de la Municipalidad Provincial del Callao, ¿ya? Donde ustedes tienen que hacer la descripción. Igual, lo mismo, para marcar. No estamos, profesor, mucho trabajo, no, es para marcar, es como un examen. No, no, está bien. Yo le digo si era para hoy día. O sea, para hacerlo. Ya, Como recién he si revisado. tú quieres saber cuándo son los exámenes, ahí aparece fecha de entrega, ¿ya? Por ejemplo, el primer ejercicio dice 11 de abril y el segundo ejercicio 13 de abril. La parte de arriba lo puedes ver. Dice 13 de abril, fecha de entrega. Fecha de entrega 11 de abril. Hay que leer el ejercicio, ¿ya? Hay que leerlo. Y luego hay ejercicios para el hogar, que son 2. Lo que les dejé del ROF, que tenía que copiarlo, ¿ya? Que solamente 23 personas han ingresado de las 35 que están inscritas, ¿no? Y solamente 23 han ingresado. Y Ya, la de rock también ya lo invierte. tenía que presentarse hasta el 7 de abril. Algunos no lo han hecho, ¿ya? Solamente era el ROF, ponerlo en una diapositiva y enviarlo, ¿no? Enviarlo, o podrías tomar una foto y enviarlo, señalando la función que habías escogido. Luego, tenías que de esa función agarrar y entrar a este formulario que está acá. Y aquí colocar, tienen tiempo todavía, tu función, ¿no es cierto? Tu serie y tus apellidos y nombres. Nada más. Ese es todo tu trabajo que hay que hacer. ¿Cuál voy a hacer, profesor, de todos estos? Agarras uno, por ejemplo, yo agarro uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver entidad, Archivo General de la Nación. Fecha y nombre de aprobación del ROF. El ROF fue aprobado mediante Decreto Supremo número 005-2018- Ministerio de Cultura. Unidad orgánica, ponte, área de investigación y normas archivísticas. Función, emitir normas archivísticas vinculantes del Sistema Nacional de Archivos. Serie documental, voy a agarrar, yo soy vivo, agarro correspondencia. Ejemplo de documento, puede ser, por ejemplo, informe número 152-2018-AGN-AINA. Y mi apellido sin nombre, Ninja Córdoba José Orlando. Nada más. Viene Solo otro, uno. por ejemplo, viene otra persona, viene, por ejemplo, Natalia Suárez, ¿no es cierto? ¿Qué quiere hacer? Natalia Suárez primero pondrá su nombre acá, Natalia Suárez, ¿no es cierto? Y hará lo demás. Todos tienen acceso a este documento y todos tienen que llenarlo. ¿Ya? Puede ser cualquier documento. Puede cualquier ser de tu función que has escogido, extraer. Claro. Entonces escogí una función. De esa función, sacar cuál es su función, cuál es la serie y cuál es el documento de esa serie. Toda función emite documentos, todas. Entonces tú tienes que identificar la función, el documento y la serie. Nada más. Lógicamente tienes que poner el nombre de la oficina.
Nada más. Ah, y ponerme pues el nombre, la fecha y norma. ¿Cuál es la fecha, profesor? Ya te expliqué y no me prestas atención. El ROF se mira de una institución, por ejemplo, Ministerio de Defensa. Miren, ustedes me están obligando que la próxima semana comience a tomar lista. Y yo no quiero eso, porque yo no quiero que las personas repetir. Profesor, ¿qué dijo? Profesor, eso no lo dijo. Y sí lo repito, y lo vuelvo a hacer. Si no lo puedes ver, revisa los videos. ¿Ya? Y si no quedó claro, profesor, no me quedó claro esto. Pero no me digas, repíteme, profesor, todo lo que dijo que no estuve presente, porque a los demás compañeros, de repente, los que sí estuvieron presentes les va a fastidiar. Por ejemplo, mira, este es el ROF del Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el documento que lo aprueba? El Decreto Supremo número 006-2016-D. Nada más. Y lógicamente, lo que pudieron haber hecho es copiar una función. Por ejemplo, ¿función de quién? ¿Función del Ministerio de Defensa? No. Tiene que ser una función de una oficina. Me voy más abajo, pues, ¿no? Y me voy a cualquier área. Escojan ustedes el área. Por ejemplo, despacho viceministerial de recursos para la defensa. Y ahí copian esto y ahí señalan con una, así, este profesor. Nada más. No es complicado. Eso es que no tengo tiempo, pero has tenido toda la Semana Santa. No, es que profesor, me fui de viaje. ¿Qué puedo decirte? Ya te he dado todas las facilidades y tú necesitas capacitarte para que te tomen en cuenta en tu institución. Si tú no demuestras empeño, dedicación, inteligencia y habilidad, no, yo normal, tú vas a tener tu certificado, pero la institución no va a confiar en ti. Y eso tienes que tenerlo presente. Porque la institución va a decir, este señor no le gusta trabajar, no lo necesita. Y tú no quieres eso. ¿Ya? Lo práctico es importante, pero lo teórico también. Entonces, la próxima semana vamos a seguir haciendo ejercicios sobre funciones, documentos y series, ¿ya? Para que tú empieces a identificar tus funciones y identificar tus series. Bien, dicho esto, les agradezco mucho su participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, mañana. Nos vemos.